Vamos a actualizar la información de lo que está ocurriendo en Ucrania con las fuerzas rusas que han entrado ya a la ciudad de Jersón. Una invasión que ha provocado que 1 millón de personas hasta ahora en total salgan del país, según el último balance que ha hecho la ONU. Sí, vamos a profundizar sobre el tema y tomamos contacto con el doctor en Historia de la Universidad Autónoma e investigador en Atenas, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Hola, Jorge. Hola, buenos días. Gusto de saludarlos, sí. Entrando ya al 8º día de invasión de Ucrania, con bastantes novedades, particularmente en el ámbito diplomático internacional, a la vez que observando cómo poco a poco el cerco militar a la capital de Ucrania, Kiev, se va agotando, digamos, se va afianzándose. Menos rápido de lo que, al parecer, el alto mando ruso había supuesto, en parte por la muy convincente defensa que el ejército y los civiles ucranianos han hecho. Perdón, ¿esa ha sido la principal causa? ¿Es esta resistencia que a lo mejor el gobierno ruso no esperaba en Ucrania? Creo que es una de las dos. Por lo que yo observo en la opinión de los especialistas en conflictos armados, una es un ejército ucraniano reforzado con ayuda militar occidental, con la participación de un porcentaje que no sabemos cuál es, de la población civil, que en vez de plantar batalla al ejército ruso en zonas rurales, surales, se ha ido parapetando en torno a las principales ciudades. Usted mencionaba recién que una de las ciudades del sureste de Ucrania al fin fue tomada por las fuerzas rusas. Y por otro lado, hay un artículo muy interesante en el Le Monde de esta mañana, este diario francés, que analiza qué tan modernizado está el ejército ruso, que comenzó un proceso acelerado de reconversión en el 2008, pero que al parecer está siendo víctima de lo que los británicos llaman el ticking culture. O sea, usted tiene un blindado, le pasan un formulario y usted dice que sí, que está perfecto para la batalla, pero otra cosa es cuando está en el campo. Y las imágenes de satélites muestran tacos, para decirlo en chileno, atochamientos vehiculares producidos por vehículos militares en mal estado. Entonces, hay una combinación de factores. Jorge. Pero a mí, sí, por favor, sí. Ahora, ¿cuál es la estrategia que está desplegando Rusia en territorio ucraniano? Después de haber entrado por la zona este y haber alcanzado la segunda ciudad más importante también, con un bombardeo intenso, se ha denunciado el ataque a objetivos civiles. ¿Qué cree usted que está tratando de buscar efectivamente Moscú? ¿Cuál es su objetivo ahora entonces tras el despliegue de sus efectivos ahí en territorio ucraniano? Bueno, el plan de batalla ruso es más o menos el mismo que filtraron en diciembre los diarios Die Welt y New York Times. Es una operación en tres frentes simultáneos. Por el este, por la región semicontrolada de Donbass, en donde parece que han habido algunos avances. Otro desde el Mar Negro y desde la península de Crimea, y ahí Jersón usted dice que fue tomada por las fuerzas rusas en las últimas 24 horas. Y otro frente abierto en el norte, e incluso desde territorio bielorruso, que tiene por objetivo pasar por la región de la central de Chernóbil y acercarse a Kiev para tomarla y derrocar definitivamente el gobierno. Lo que muestran hoy día algunos análisis de algunos institutos, como el Instituto del Estudio de la Guerra, es que la operación militar rusa ha encontrado más dificultades que había
al parecer previsto, que este blitzkrieg ruso, esta guerra de lámpago, ya entró en el octavo día y está lejos de conseguir los objetivos que al parecer se habían planteado. Ahora, el principal resultado de esto, o los dos principales resultados de esto, uno, lo que usted también señalaba, 1 millón de personas escapando de Ucrania. Sí. Las cifras de esta mañana eran 500.000 ya en Polonia y otros cientos de miles, por supuesto, en Eslovaquia, en Hungría, en Rumania, en Moldavia. Y el segundo resultado es que, bueno, hay un aislamiento creciente del gobierno ruso, la comunidad internacional. Usted seguro conoce que ayer la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió de manera urgente y se aprobó por 141 votos contra 5, Jorge, con 35 abstenciones, una condena a Rusia. sí, antes de entrar a la arena política en particular, para quedarme con ese punto que usted planteaba de este ataque a través de 3 frentes, lo que busca es llegar a tomarse la ciudad de Kiev. ¿Ese sería el objetivo final del despliegue, digamos, y de la ofensiva militar rusa? A ver, la impresión que yo tengo personalmente es que el objetivo de esta operación es derrocar, por supuesto, al gobierno ucraniano del presidente Zelensky, controlar por lo menos la parte oriental del territorio ucraniano, es decir, desde Kiev hacia el este y hacia el norte, hacia Bielorrusia y hacia el sur, hacia Crimea, y enseguida poner un gobierno prorruso que haga un periodo, entre comillas, de transición para federalizar Ucrania y entonces llamar a plebiscitos que, en definitiva, en los sectores donde hay minorías rusoparlantes importantes, con el manejo de la información que nosotros conocemos, los rusos son maestros de hacer, bueno, lograr una suerte de cinturón de seguridad para Rusia, que es lo que Putin con mucha frustración trata siempre de explicar. Creo que va un poco por allí, que el objetivo es poner en Ucrania un gobierno prorruso que haga las reformas legales y constitucionales que le permitan a Rusia conseguir su objetivo geopolítico de largo alcance. Creo que por allí va un poco el asunto. ¿Y qué efectividad ahora, ya entrando un poco en la política y en las reuniones diplomáticas, Jorge, podrían tener, qué efecto práctico las reuniones que se retoman después de que la primera no fue infructuosa, pero tampoco tuvo resultados o inmediatos? De hecho, tuvo algunos puntos de acercamiento. Sí, pero mire, yo comparto el escepticismo de muchos analistas, porque también el proceso de los acuerdos de Minsk, que tienen ya varios años, ¿no? en el formato de Normandía, en donde era Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, la visita a toda carrera del presidente de Francia, con esa famosa foto donde Putin está en una punta de la mesa y en la otra punta lejana el presidente Macron. La verdad es que yo creo que esto es parte de la escenificación del plan ruso para Ucrania. Yo cifro muy pocas esperanzas en que de ese diálogo pueda surgir un acuerdo duradero. Pueden surgir treguas, como lo que ocurrió, por ejemplo, ya durante 8 años en la región de Donbass, en donde todo el mundo firma, qué sé yo, y nadie respeta los acuerdos. Pero creo que lo más importante en el ámbito político internacional es, como decía, el aislamiento progresivo de Rusia. Significaba ayer en la Asamblea General, en donde Rusia contó con 5 votos, entre esos los de Nicaragua y de Cuba, que no hay ninguna sorpresa allí, por supuesto, el otro de Bielorrusia. Y lo otro importante hoy día en la mañana es que el fiscal de la Corte Penal Internacional, que no es un organismo exactamente de Naciones Unidas, pero que tiene una dependencia bastante clara del Consejo de Seguridad, por lo menos, se declaró competente para investigar crímenes de guerra en Ucrania, y se declaró competente para un periodo que parte en 2013, o sea, va a cubrir también la invasión rusa a Crimea del 2014 y lo que ha ocurrido en la región de Donbass durante muchos años. Entonces, creo que el escenario internacional al gobierno de Putin se le complica más allá de lo que creo el plan de batalla inicial ruso había considerado. A eso, si usted le suma las sanciones, entre otras sanciones,
por supuesto, un bloqueo aéreo y marítimo y la renuncia de las principales compañías occidentales que operan en Rusia, incluidas algunas redes sociales. Esto va a tener un impacto directo sobre las personas. La gente ya no puede viajar fuera de Rusia, la gente no puede comprar por internet, la gente ya no va a tener posibilidad de usar sus páginas de Facebook, Meta se llama en Rusia, etcétera. Es decir, la guerra le empieza a pasar la factura al ruso común y corriente, porque hasta aquí lo que nosotros observábamos, que esta era una iniciativa del gobierno ruso, de Putin y su entorno más cercano, que gente, además, fíjese usted, que lleva más de 30 años trabajando con Putin. O sea, es una especie de club de Toby, el que tiene Putin en su entorno, gente además que viene de San Petersburgo, y la cúpula militar es gente que llegó al top de la carrera, al top del aparato militar industrial en Rusia, durante el gobierno de Putin. Entonces es un poco... No hay diálogo allí, hay muy poca capacidad de crítica, es la impresión que a uno le queda, ¿no? Jorge, ahora se han dado varias señales respecto a la decisión de países miembros de la OTAN, por ejemplo, de no intervenir en territorio ucraniano, no hacerlo por ahora al menos. Lo ha dicho el primer ministro polaco, lo dijo también el presidente o primer ministro de Eslovaquia. En definitiva, se han ido dando señales bien claras de cuál es el límite en el apoyo que están dispuestos a entregar a Ucrania. Hay transferencia de recursos, hay transferencia de armamento, pero no la intervención directa. Y eso lleva a la pregunta finalmente de qué es lo que van a hacer entonces y qué tan efectivas son las medidas que sí se están adoptando, como la entrega de armamento o de financiamiento o las sanciones para frenar a Putin. Bueno, creo que esta es la estrategia, o son el límite de la estrategia occidental también, si usted prefiere, porque admitir a Ucrania a través de un proceso exprés en la Unión Europea es difícil porque los tratados constitutivos de la Unión y la normativa de la Unión Europea tiene un procedimiento que es bastante engorroso, que los chilenos conocemos, porque a partir del año 93 nosotros negociamos con la Unión Europea dos acuerdos, un acuerdo marco y después un acuerdo de asociación que tiene su timing, que usted no se lo puede saltar y que tiene un ping-pong entre las distintas entidades de la Unión, el Consejo, es decir, el Poder Ejecutivo, los presidentes, los primeros ministros, el Parlamento, ¿cierto?, europeo, y la Comisión Europea, que es una suerte de Ministerio del Interior y el resto de los ministerios que coordinan esto. Esto, desde el punto de vista del derecho europeo y de la normativa europea, es muy difícil que ocurra. Ahora, si ocurriera por una decisión política superior, eso significaría que la Unión Europea y por extensión la OTAN se involucran directamente en Ucrania, porque de alguna manera Ucrania pasaría a ser parte de la zona de seguridad de la OTAN. Claro. Y eso es la Tercera Guerra Mundial. Es muy difícil que ocurra. Ahora, lo que a mí me da la impresión de que vamos a seguir observando es un conflicto que empezó, que se va a prolongar, que va a ser muy sangriento, que va a aislar a Rusia internacionalmente, que va a afectar el comercio internacional de distintas maneras, pero que en definitiva va a afectar a la población rusa, porque vamos en el octavo día, pero queda mucho por ver. Sí, eso le quería preguntar, Jorge, de la opinión pública rusa con todos estos efectos inmediatos que ha sentido desde lo más cotidiano. ¿Eso qué costo, si es que tiene algún costo, por ejemplo, para el gobierno? Porque hay aquí una guerra con hechos bien concretos y gráficos, digamos, pero lo otro es el día a día de los rusos que quizás ni imaginaron lo que se venía en la vida diaria, digamos, con este aislamiento, ¿no? Claro, lo que sucede es que al comienzo era una guerra a control remoto, entre comillas. Por supuesto que tenía lugar en un sitio que es muy familiar para los rusos, que es Ucrania. Hay muchos rusos que tienen parientes en Ucrania o tienen ancestros en Ucrania, porque durante la época de la Unión Soviética se cambiaron poblaciones en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. Y además existe una conexión racial y cultural general
Es como la diferencia que hay entre los chilenos del norte y los peruanos del sur, o los argentinos de la Patagonia y los chilenos de la Patagonia. O sea, hay cierta entidad, pero somos evidentemente distintos. Y para un ruso, desde ese punto de vista, una guerra en Ucrania no es lo mismo que una guerra en otro país del cual sabe poco. El ruso sabe mucho de Ucrania, conoce gente. Y al comienzo esto era una operación quirúrgica, lejana, pero en la medida que la información sigue filtrándose, porque hay un control muy estricto de la información, particularmente a través de la televisión, que está controlada o por el Estado o por el círculo de oligarcas de Putin, claro, en donde hay muy poca discusión de esto, o las cuentas que saca la televisión rusa son muy alegres. Pero el ruso común y corriente ya se da cuenta de que esto no es tan así, y por supuesto que hay una oposición al gobierno de Putin, que lo único que puede ocurrir son dos cosas. Uno, que la persecución a la población que no está de acuerdo con Putin se agrave, y otro, que la información sobre los resultados de la guerra se sigan filtrando. Ya Rusia ha reconocido casi 500 muertos, sí, que no es poca cosa, es más que la cantidad de soldados que el Reino Unido perdió en la guerra de las Falkland, por ejemplo, y no es poca cosa, y eso en algún minuto tiene que pasar la factura. Yo creo que eso, conociendo cómo funciona el sistema político ruso, eso solo va a endurecer al gobierno. El gobierno ruso, y Putin en particular, tienen su propio relato del asunto. La guerra de Ucrania es el resultado, sí, de una suma larga de agravios que Occidente le ha hecho a Rusia, en la lectura de ellos, y esta es una especie de intento de poner orden desde la perspectiva de Rusia, por supuesto, de lo que debería ser en esta región de Europa. Y bueno, allí estamos entrampados con un gobierno que no tiene intención de morigerar su punto de vista. Por eso que creo que las conversaciones con Zelensky no van a llegar mucho más allá. Bien. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Por supuesto, un tema para seguir hoy, si es que efectivamente toman forma estas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Gracias por el contacto. Gracias, Jorge. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.